El fuego podría salvarlos, pero si lo encienden, morirán. Año 1000. Atlántico Norte. Un barco abierto avanza entre montañas de agua mientras el frío devora lentamente a su tripulación. 40 hombres se aferran a la madera resbaladiza mientras el viento atraviesa pieles y huesos. No hay humo, no hay brasas, no hay calor, y aún así, siguen vivos. La nave se mueve como una astilla en un océano hostil. Casi 30 metros de madera ensamblada con precisión brutal. Pino, roble, cáñamo, brea, materiales simples, extremadamente vulnerables. El barco es su medio de transporte, su arma de guerra y su única posibilidad de supervivencia. Pero también es un peligro constante. Todo en él puede arder. El fuego, indispensable para cualquier civilización, aquí es una sentencia de muerte. Siglos después, los experimentos del Museo de Barcos Vikingos de Roskilde lo confirmaron. Una nave impregnada de resina y grasa animal arde como una antorcha. 4 minutos bastarían para borrarla del mundo. Por eso, los vikingos tomaron una decisión que desafía nuestra lógica moderna. Navegar sin fuego, sin cocina, sin braseros. Convertir el propio cuerpo en la única fuente de calor disponible. Las noches no terminan nunca. El mar no calla. Cada respiración se transforma en vapor que se congela sobre el cabello. Dormir es resistir. Descansar es sobrevivir unos minutos más. Duermen sobre madera húmeda, envueltos en pieles de foca endurecidas por la sal. El frío no es un enemigo externo. Se instala dentro del cuerpo. Lentamente, sin tregua, y aún así mantienen el rumbo, no por fuerza bruta, sino por conocimiento, sin brújulas, sin instrumentos, guiados por el sol, las estrellas y una memoria colectiva transmitida durante siglos. Eliminar el fuego no es ignorancia, es adaptación extrema, es entender que en el mar más frío del mundo, sobrevivir exige renunciar a lo más básico. Durante generaciones, esta verdad permaneció oculta, hasta que el lodo del fiordo de Roskilde habló. Bajo el agua, los arqueólogos encontraron 5 barcos fechados entre los años 1000 y 1070. Naves de guerra, cargueros, barcos pesqueros. Todo estaba allí. Barriles de agua, herramientas, restos de comida. Pero no fuego, ni una sola huella. La ausencia se repetía también en Oseberg y en Gokstad. Ollas y cucharones, sí, pero solo funerarios, nunca usados en el mar. Ese silencio no era casual. Era la prueba de que los vikingos no sobrevivieron gracias al fuego. Sobrevivieron gracias al conocimiento. Y lo que ese conocimiento revelaba apenas comenzaba a salir a la superficie. Con cada excavación moderna, el patrón se volvió imposible de negar. Entre 2020 y 2021, en Jelstad, los arqueólogos recurrieron a radar avanzado y escaneo 3D para buscar lo que durante décadas se creyó perdido. El resultado fue el mismo de siempre. Ninguna señal de fuego, ni una sola evidencia. La ausencia no era un fallo metodológico, era un sistema. Los textos antiguos lo explican con brutal claridad. El Grágás, el código legal islandés del siglo XI, obligaba a realizar 3 viajes diarios a tierra firme, 1 para recoger agua y 2 para cocinar. El fuego estaba permitido solo en la costa, nunca sobre el barco. No era una creencia irracional, era una decisión técnica. Los vikingos sabían que el pino impregnado de brea y grasa animal no perdona errores. El fuego y el mar no podían coexistir. Lo que hoy parece una limitación era, en realidad, una estrategia calculada. Renunciar al calor inmediato para seguir con vida. Pero la pregunta seguía abierta. Sin fuego, ¿cómo resistir el frío extremo durante semanas enteras en mar abierto? La respuesta emergió de las tumbas y de las sagas, no en forma de armas ni de barcos, sino de ropa.
En Groenlandia, en Herjolfsnes, los arqueólogos hallaron fragmentos textiles tan bien conservados que aún mostraban el diseño original. No eran prendas decorativas, eran tecnología pura. Lana trabajada en múltiples capas, con torsiones específicas, diseñada para crear un sistema térmico completo. Cada capa tenía una función exacta: bloquear el viento, conservar el calor, permitir que la humedad escapara. El frío no se combatía, se gestionaba. Los vikingos desarrollaron una arquitectura térmica portátil, una capa interna suave y seca contra la piel, una capa intermedia de fieltro comprimido que atrapaba el aire caliente, una capa externa impermeabilizada con grasa animal que repelía el agua salada. El resultado era una prenda que mantenía el calor incluso mojada, algo que la tecnología moderna aún no domina por completo. Pero las sagas revelan un detalle aún más radical. La Laxdæla saga relata cómo, cada mañana, las mujeres cosían las mangas de los hombres directamente a sus prendas con hilo encerado y agujas de hueso. No se cerraban, se sellaban. Esa costura diaria impedía que el calor escapara por las muñecas, uno de los puntos más vulnerables del cuerpo humano. Antes del combate o del desembarco, las mangas eran cortadas con cuchillos saex para recuperar movilidad. Un ritual diario donde el textil y la supervivencia se fundían. Los enterramientos de Groenlandia confirmaron esta práctica. Esqueletos con restos de hilo adheridos a las mangas. Los antropólogos lo definen como microclimatización corporal. Cada individuo se convertía en su propio sistema térmico. El fuego dejaba de ser esencial. El calor estaba incorporado al cuerpo. Pero incluso esta solución tenía un límite, porque al caer la noche, el Atlántico se transformaba en una trampa letal. Dormir sobre madera húmeda y hielo aceleraba la pérdida de calor hasta 40 veces más rápido. Y entonces, los vikingos recurrieron a una última medida, no individual, colectiva: dormir juntos para no morir separados. Cuando uno de los marineros abandonaba el saco doble para tomar su turno de guardia, su compañero permanecía dentro, protegiendo el calor acumulado. El cambio no rompía el equilibrio térmico, lo reforzaba. Al regresar, el nuevo ocupante encontraba un espacio aún templado. El barco nunca se enfriaba por completo. Las reconstrucciones experimentales del Museo de Roskilde lo confirmaron siglos después. Con 20 hombres usando estas bolsas dobles y la vela extendida sobre la cubierta como refugio improvisado, la temperatura interior podía mantenerse hasta 10 grados centígrados por encima del exterior, incluso bajo vientos árticos. El calor no era individual, era colectivo. Cooperación humana convertida en tecnología naval. Este sistema no hacía distinciones. Jefes y guerreros compartían exactamente las mismas condiciones que sus marineros. En mar abierto, el rango desaparecía. Solo importaba el cuerpo común. Pero el calor no sobrevivía sin alimento. Y entonces surgía una pregunta crucial. ¿Cómo alimentarse cuando encender una llama era imposible? El cuerpo humano exige alrededor de 3.000 calorías diarias para soportar el frío extremo. Los vikingos no lo ignoraban. Diseñaron una dieta precisa, pensada para resistir sin cocinar. En Edevi, uno de los mayores centros comerciales del mundo vikingo, los arqueólogos hallaron restos de pescado seco, pan endurecido, cereales prensados y grasa animal solidificada. Todo estaba concebido para comerse frío, en cubierta, sin riesgo de incendio. Bacalao, arenque y egle fino tratados con salmuera y aire helado ofrecían una densidad calórica superior a la carne cocida. Energía pura, portátil, segura. A su lado aparecieron los skutilbrød, panes de viaje de cebada y nueces, secados al sol, capaces de durar meses.
Pero el descubrimiento más sorprendente se produjo en York. En fragmentos de vasijas se identificaron restos de Calgrout, una mezcla espesa de avena, manteca y sal descrita en las sagas. Se preparaba antes de zarpar y se almacenaba en barriles sellados. Durante el viaje se consumía tal cual o disuelta en agua de mar. Al contacto con el cuerpo, se transformaba en una masa energética diseñada para largas jornadas de remo. El fuego, una vez más, quedaba relegado a tierra firme. Así lo dictaban las leyes del Gragas. Cocinar solo durante los desembarcos, nunca a bordo. Hasta la forma de comer estaba pensada para el frío. Cada hombre llevaba su cuchillo Saex y una cuchara de madera colgada del cuello. Ningún metal que acumulase temperaturas extremas. Comer no era placer ni ceremonia, era supervivencia matemática. Estas decisiones permitían navegar más lejos y más rápido. Mientras otros se detenían a cocinar, los vikingos avanzaban. Pero sobrevivir físicamente no garantizaba resistir mentalmente. El frío también atacaba la mente. Jornadas sin luz, noches eternas, el estruendo del mar constante. En un barco abierto no existe el silencio, y sin fuego no había centro visual ni espacio de reunión. Sin embargo, resistían. Las excavaciones de más de 50 asentamientos en Ribe, Kaupang, York y Borg revelaron juegos de mesa, dados de hueso, tableros de Nefatafl, fichas de madera y piezas de marfil grabadas. Más de 300 han sido registradas por el Museo de Historia Cultural de Oslo. No eran simples distracciones, eran parte de un sistema de resistencia psicológica. Mantener la mente activa era tan vital como mantener el cuerpo caliente. Y así, sin fuego, los vikingos aprendieron a proteger también el calor de la mente. El Nefatafl ocupaba el centro de la cubierta mientras el mar golpeaba sin tregua. Las piezas se movían sobre madera o cuero con manos entumecidas, pero mentes despiertas. No era un juego cualquiera, era entrenamiento estratégico, guerra y navegación condensadas en un tablero. El fuego estaba prohibido, pero la imaginación seguía encendida. Cada movimiento exigía atención, previsión, memoria. Mantener la mente activa era otra forma de resistir el frío. Junto a los juegos aparecieron flautas de hueso, tambores tensados con piel de foca, fragmentos de lira. Los antropólogos lo llaman termogénesis psicológica. La activación emocional eleva la temperatura corporal y modifica la percepción del entorno. En términos simples, pensar, jugar y crear calor desde dentro. Las sagas refuerzan esta idea. La Eirik Saga Rauda menciona historias contadas durante las guardias nocturnas, relatos de viajes, augurios y señales del destino, narrados para mantener despierto al siguiente hombre. No eran distracción, eran cohesión. Mantener la mente ocupada evitaba el miedo, el colapso, la desesperación. La fortaleza vikinga no se forjaba solo en el hierro, sino en la disciplina mental frente a la adversidad. Y esa disciplina escondía un conocimiento técnico aún más profundo. Sus barcos eran una contradicción viva, ligeros, rápidos, flexibles y extremadamente inflamables. El secreto estaba en la construcción clinker, tablones superpuestos como escamas, fijados con remaches de hierro y sellados con brea y pelo animal. Esta técnica permitía que el casco se deformara con las olas sin romperse, pero al mismo tiempo llenaba la nave de materiales combustibles: madera, alquitrán, grasa, lana. Cada junta sellada con resina de pino y cera de abeja hacía al barco impermeable y peligrosamente vulnerable al fuego. Ole Crumlin Pedersen, del Viking Ship Museum, lo demostró con cálculos y pruebas prácticas. Una sola chispa bastaba. En menos de 4 minutos, la nave entera podía arder.
Las réplicas modernas confirmaron que no existía forma de controlar una llama sin perderlo todo. Por eso, los vikingos eliminaron cualquier posibilidad de combustión, no por incapacidad, sino por estrategia. A cambio, obtuvieron una ventaja decisiva. Al prescindir de hornos, carbón y zonas de cocina, el peso total del barco se reducía hasta un 8%. Esa reducción aumentaba la velocidad media casi un nudo. En mar abierto, ese margen significaba vivir o morir. Las embarcaciones del Mediterráneo, como las bizantinas, podían permitirse braseros y chimeneas. Navegaban en aguas más cálidas y estables. Los vikingos eligieron otra lógica. En mares polares, el fuego no era aliado, era una amenaza constante. De esa prudencia nació una flota sin igual en el Atlántico medieval. Pero su dominio no se explicaba solo por la ingeniería naval. Durante mucho tiempo, se creyó que los vikingos habitaban el mar durante meses. La arqueología reciente ha desmontado esa idea. El mar era un camino, no un hogar. A lo largo del Atlántico Norte, desde Noruega hasta Terranova, se ha identificado una red organizada de más de 200 refugios costeros. El Viking Ship Museum Coastal Archaeology Project los ha documentado. Puertos invisibles, fondeaderos naturales protegidos del viento, lugares donde encender fuego, reparar barcos y recuperar fuerzas antes de volver al océano. Una red silenciosa que permitió a los vikingos conquistar el Atlántico sin perder calor ni tiempo. Torksey terminó de revelar la verdad. Entre 2009 y 2017, arqueólogos de las universidades de York y Sheffield excavaron un área de más de 55 hectáreas. Aparecieron hogares de piedra, talleres, restos de comida cocinada. No era una ciudad, era una base estacional, un punto de apoyo dentro de una red cuidadosamente organizada. Cada viaje vikingo estaba planificado con antelación. Los barcos partían con reservas de alimentos fríos y ropa seca, sabiendo que tras un número exacto de días alcanzarían un refugio costero. Allí encendían fuego, allí reparaban, cocinaban y se preparaban para continuar. En el mar no arriesgaban nada, en tierra recuperaban todo. Esto explica cómo cruzaron océanos sin sucumbir al frío. No fue improvisación heroica, fue logística avanzada, una red de estaciones técnicas a lo largo del Atlántico Norte. El Landnámabók lo menciona con claridad. Casas de invierno repartidas por Islandia y Groenlandia, usadas por las mismas tripulaciones año tras año. Los vikingos convirtieron la costa atlántica en una infraestructura marítima siglos antes de que ese concepto existiera. Ese sistema invisible fue su auténtica defensa contra el clima. Sin embargo, había algo que no encajaba del todo. Un hallazgo reciente que parecía ir más allá de la ingeniería conocida. Para comprenderlo, los arqueólogos decidieron reproducir la experiencia, no con teorías, con cuerpos humanos. En 2007, el Viking Ship Museum de Roskilde lanzó un experimento extremo. El Sea Stallion from Glendalough, una réplica exacta de un barco de Sculdelev de 30 metros, navegó desde Dinamarca hasta Dublín. 38 tripulantes vivieron durante 7 semanas sin fuego, sin cabina y sin refugio. Temperaturas cercanas a los 2 grados, cubierta abierta, alimentación fría, ninguna concesión moderna. Los resultados fueron claros. La temperatura corporal se mantuvo estable gracias a lana densa, turnos constantes y calor compartido. Pero lo más sorprendente no fue físico, fue psicológico. Durante las noches más frías, la moral del grupo aumentaba. El esfuerzo colectivo compensaba el desgaste individual. Compartir calor generaba confianza. El diario de a bordo lo dejó registrado. Los antropólogos lo llaman
resiliencia térmica social. Los vikingos la habían integrado en su cultura sin saberlo. La ausencia de fuego también eliminó riesgos. No hubo incendios, no hubo humo, no hubo daños estructurales. Todo funcionó exactamente como indicaban los restos arqueológicos. El experimento demostró que la elección vikinga no solo era viable, era óptima. Pero al finalizar el viaje, surgió algo inquietante. Al analizar la ropa y las herramientas, los científicos detectaron un patrón térmico inusual. Coincidía con fragmentos hallados en un asentamiento vikingo al sur de Groenlandia. Un descubrimiento que aún hoy no tiene explicación definitiva. Los resultados del National Museum of Denmark cambiaron las reglas del juego. El análisis microscópico reveló que las fibras no habían sido modificadas por fuego. No existía rastro alguno de combustión. La alteración provenía de algo mucho más sutil y constante: el contacto prolongado con el calor corporal humano. Las hebras mostraban una estructura diferente, como si hubieran evolucionado para actuar como un aislante vivo. Conservaban energía térmica más allá de los límites conocidos de la lana común. Era como si esas prendas hubieran aprendido a retener el calor. La comparación con la ropa utilizada durante el experimento del Sea Stallion from Glendalough confirmó la hipótesis. El comportamiento era idéntico. Al humedecerse, las fibras no colapsaban, se activaban. Formaban microcámaras de aire que atrapaban la temperatura corporal incluso empapadas por el mar. Una tecnología natural nacida del uso repetido, de la adaptación extrema, que la ciencia moderna aún no logra explicar por completo. Este descubrimiento obligó a replantear la imagen de los vikingos. No eran bárbaros luchando contra el hielo. Eran ingenieros bioclimáticos, arquitectos de supervivencia que integraron el cuerpo humano, el textil y el entorno en un solo sistema. Sin fuego, sin metal, sin combustible, solo conocimiento transmitido, cooperación total y diseño inteligente. Desde Noruega hasta Groenlandia y América del Norte, su herencia más profunda no fue la violencia ni la conquista, sino la planificación precisa de la vida en condiciones imposibles. Mientras otras culturas intentaban imponer calor al entorno, los vikingos aprendieron a generarlo desde dentro. No se enfrentaron al frío como enemigo, lo estudiaron y al comprenderlo, lo dominaron. Hoy, los tejidos rescatados del hielo siguen contando esa historia. Hablan de una civilización que convirtió el cuerpo humano en una máquina térmica y el océano en un campo de pruebas. Cuando la naturaleza los llevó al límite, respondieron con inteligencia, no con pánico. Esa fue su verdadera victoria. Los vikingos conquistaron mares que parecían intransitables. Nosotros apenas empezamos a descifrar las verdades que dejaron atrás. Si quieres seguir navegando entre historia, ciencia y evidencia, este es tu lugar. El viaje continúa, y el frío aún no ha dicho su última palabra.